Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como habéis visto han salido ya los Scrim, pero este no es el vídeo del SBC del Scrim, este es el vídeo de Marco Royce. Vamos a empezar por deciros algunas cosas porque estaba esperando a las 7 porque se me ha pasado el vídeo de Royce. O sea, no ha avisado Twitter, el inglés lo ha avisado, pero bueno, la cuenta de FIFA en inglés. Así que no lo sabía, entonces no he podido subirlo el primero. Luego cuando me metí en SBCs lo he encontrado. Así que ya los traigo. Disculpad, lo iba a traer más tarde, pero oye, como no ha salido a las 7 SBC de Scream, pues bueno. Os quería decir, el SBC de Scream en cuanto salga, lo subiré, porque va a salir sí o sí. Así que suscribiros, dejar muy buen like si os gusta que os suba SBCs. También, la recompensa la vais a tener poco después de que suba este vídeo al canal, que son mis recompensas de ayer de Food Champions. Ya os adelanto que fue un oro 2. Y esta semana la verdad he empezado un poco mal, así que espero que ponerme serio para el resto del Food Champions. Objetivos estos, semanales. Os quería decir que que es marcar con cuatro jugadores, con cuatro goles. Ah, no, tienes que marcar, no cuatro goles, en cuatro partidos distintos con un jugador italiano. O sea que si marcas dos en un partido, no te cuenta como dos, te cuenta como uno, que es un poco putada, me parece a mí. Pues bueno, te dan a un Balotelli cedido que por lo que parece ahí pone 7 partidos. No sé qué deciros, yo creo que no me compensa hacérmelo, pero bueno. Lo mismo lo hago con el Verdi SBC, ese que Wants to Watch que nos dan objetivos semanales. Y bueno, ese es el importante, marcando un doblete en 5 partidos de Rivals que nos dan otro jugador de trueque. Creo que nos dan que son dobletes, son 2 goles en un partido y no 2 goles con el mismo jugador. Quiero creer, vamos, porque si no, ¿se puede conseguir? Sí. ¿Es más jodido? Sí, porque yo Food Rivals, pues, juego para hacer top 1, que también tenéis las recompensas que las subí con las de Food Champions, pero no es lo mismo, ¿sabéis? Vamos a hacernos a Royce con el condicionante de que como lo he traído tarde, en compensación voy a hacerme el cedido con vosotros. Tengo aquí los oros que se me han puesto antes con el creador de plantillas. Quiero ver si no mando ninguna tontería. Y os voy a... Joder, no saco Fubin para hacerlo. Este nos da a Marco Royce especial. Así que bueno, lo vamos a enviar, 81 de valoración, 80 de media, antes os voy a decir los jugadores y el precio que lo estoy sacando aquí. Empezamos con Giroud en portería, este es el que se supone, joder, Giroud en portería, Giroud en la delantera, João Moutinho, Ramsey, Pedro, Henderson, Davis, Christensen, Koscielny, Klein y Rui Patricio en portería. Nos da la química perfecto, la valoración, ya sabéis, si tenéis algún jugador de 82 o así en el club, mandarlo. Cuesta unas 8.000 monedas. Aprovechar ahora que han sacado rondas de sobres y van a estar barato. Lo mandamos. Marco Royce cedido. Nos lo dan. Ahí, no me sale como si fuera caminante, tío. No más que la miniatura ya la he sacado de Twitter. Pero oye, 20 partidos por este jugadorazo. Probarlo antes de hacerlo. Si lo vais a hacer, probarlo. Yo lo que hice con Hazard fue, bueno, ya ir avanzando porque si no, no avanzo. Es hacerme el cedido porque por 6.000 monedas era un regalo y jugué medio Food Champions con él y una barbaridad. Con Roy supongo que haré lo mismo. Vamos a empezar ya con el Marco Royce original. Justo la plantilla que también se llama Marco Royce. En total el Roy ya lo digo, valen 450.000. Siempre tener los precios abajo. Y empezamos con delantera Karim Benzema, Tolisso, Luis Gustavo, Tobán, Javi Martínez, Jouedes, Elif, Sule, Raúl Albiol, Debrig y Pepe Reina. Solo nos piden un if que hemos puesto a Jouedes. Tenéis cualquier if rojo y veis que lo podéis meter o algún método más barato, podéis dejarlo en los comentarios, cualquier recomendación. Y bueno, ninguno necesita lealtad en principio. Ya lo digo, esta plantilla estaría por 50.000 monedas, 51. Aprovechar ahora que con las rondas de sobres van a bajar mucho los precios. Pasamos a la de la Bundesliga, que esta ya sí es mascarilla. Nos piden un if y empezamos con Müller, Seco, Nabri, Hoffman, que es el if que hemos puesto. Como veis ahora lo pone abajo, así que nos renta bastante, la verdad. Kagawa, Pjanic, Ta, Sule, Hummels, Bender y Baumann. 85 de valoración, 67 de química. Bastante bien, bastante sobrado. Así que sin ningún problema. ¿Aquí cuánta química teníamos? Vale, 82. Nos piden 80, vale. Para comprobar si era por la lealtad de Tuban. La plantilla de la Bundesliga vale 160.000 monedas y ahora pasamos a la del Borussia Dortmund. Empezamos con Alcácer. ¿Cuántos if nos piden? Creo que 2, ¿no? Sí, 2. Empezamos con Alcácer, el primer if.
Witzel, Kagawa, Bauman, Gotze, Pulisic, Tataru Sanu, que es el otro if que nos piden, Weigel, Toprak, Pissek y Burki en portería. Los únicos que no son Tataru Sanu, el if, que por cierto tengo el rojo, así que si lo hiciera ya me ahorraría esas monedas, y Bauman, aunque no creo que me lo haga porque no uso Bundesliga, pero bueno. Estaría este por 35.000 monedas. Y pasamos al de jugador del mes, que está ya 200.000 monedas. Se va de precio y nos dan una equipación muy bonita y un sobre de 45.000. ¿Para qué? Para nada, porque vamos. Yo creo que no compensa haceroslo. Pero, oye, quién sabe. Lo mismo sobran las monedas. Si sobran las monedas, pues lo mismo sí. Lo diré en las siguientes recompensas, porque probaré al cedido 20 partidos. Así que bueno, oye, os diré qué tal me ha ido. Empezamos con Balotelli, Cavani, Berratti, Insigne, Khedira, Pjanic, Kagawa, Miranda, De Vrij, Seco y Perin. No nos piden ningún if, si no me equivoco. No, solo un jugador del Borussia que hemos puesto a Kagawa ahí. Sin química ninguna y por 200.000 monedas tendríais este SBC. El de jugador del mes. ¿El total de Royce en cuánto está? En 440.000 monedas. Aprovechar ahora porque van a estar bajando los precios, es una barbaridad. Suscribiros para no perder ningún vídeo de Scream ni ningún SBC. Que aunque sea tarde, los traigo. Así que oye, no veré yo más. Espero que os haya gustado, dejar así un buen like. Y adiós.